tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21 en punto, 19 grados. La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. El negocio de la salud, el primer tema que vamos a tocar esta noche. Qué terrible. Hay imágenes. Yo no sé si llegamos a poner nosotros esas imágenes en el informe. De terror. Tapamos, ¿verdad? De terror. ¿Se acuerdan la semana pasada la Superintendencia de Salud estuvo en un sanatorio, en realidad no un sanatorio, una clínica privada que funcionaba, tenía la autorización de funcionar como una clínica donde tenían que hacer consultas médicas. Sin embargo, realizaban internaciones. No estaban ese lugar no estaba habilitado para internaciones. Sin embargo, internaban pacientes con COVID-19 y aplicaban una medicina alternativa, ozonoterapia. Vamos a hablar, vamos a ver si podemos tener un contacto con un médico peruano, más allá del problema, entre paréntesis, político que hoy tiene, político, sanitario, económico que tiene el Perú, porque el tratamiento alternativo, ozonoterapia rectal, porque le aplican en esa parte del cuerpo, le meten ozono, y hay 3 casos de personas fallecidas con COVID que le aplicaron esta medicina alternativa y fallecieron. Hay una denuncia penal de por medio ya sobre esta clínica, la Veró, que fue intervenida, clausurada temporalmente la semana pasada. Hay 2 clínicas más, no voy a decir el nombre, hay 2 clínicas más que van a ser intervenidas próximamente por la Superintendencia de Salud. Mismo modus operandi. Tienen la habilitación para que funcionen como una clínica privada, hacer consultas, pero la gente ante la desesperación decide acudir para recibir tratamiento alternativo para hacer frente al COVID-19. Digo la desesperación de la gente porque ya tenemos hospitales que están saturados en el sector público y en el sector privado. En este informe van a ver estas imágenes de terror, esta medicina alternativa. Y lo más grave es que veo y hay gente que sigue creyendo en esta medicina alternativa. Esto arrancó en el Perú. Las cifras en el Perú, más de 170.000 fallecidos. Se dio a conocer números oficiales porque había un subregistro en el Perú. Allí esta medicina alternativa de la ozonoterapia empezó a correr. Eso después se traslada al Brasil y miremos cómo están en números de COVID Perú, de muertes, y cómo está Brasil y ahora cómo estamos nosotros. Hasta ahora no salió todavía el informe del día de hoy, el informe COVID. Enseguida me avisan cuándo está, vamos a compartir con la audiencia. Estamos aguardando ese informe. Tenemos preparado este material poniendo en contexto lo que pasó con esta clínica que operaba de manera irregular, reitero, no tenía la habilitación para hacer internaciones, y la medicina alternativa que aplicaban y la demanda de por medio. Y vamos a ver si podemos hablar con Carolina Benítez, es hija de una paciente fallecida. Le aplicaron la ozonoterapia a la madre y esta mujer falleció. Y hay otros 2 casos y hay denuncias de por medio. Terrible cómo se aprovecha esta situación de pandemia, se aprovecha la desesperación de la gente y están lucrando con la salud y planteando esto que tiene que ver con la medicina alternativa. Veamos el informe. El negocio de la salud. Detectan sanatorios MAU donde aplican terapias alternativas a enfermos COVID. El test de hisopado mostraba resultado positivo. Llevaba varios días sintiendo la falta de aire y dolores en todo el cuerpo. La radiografía de tórax reveló que ambos pulmones estaban completamente infectados. Habían pasado 15 horas desde su traslado de la clínica La Veró, donde el médico le aplicó plasma, vitaminas
y le diagnosticó neumonía bacteriana. Fernando Nicora López Moreira, exdiputado del PLRA, falleció el 22 de agosto del año pasado en el Sanatorio La Costa. Su caso desencadenó un proceso de investigación fiscal por homicidio culposo contra el médico Aurelio Espínola Caballero y la clausura del Sanatorio Lavero. Se investigan más muertes de pacientes COVID ocurridas en el mismo sitio. El equipo de la Caja Negra accedió a documentos y testimonios exclusivos de más víctimas que revelan el modus operandi de Clínicas Mau, donde se aplican terapias alternativas sin aval científico a pacientes COVID. Salud tiene en la mira a más sanatorios Mau. La Clínica Lavero operaba sobre la calle Luis Alberto de Herrera al 933, pleno centro de Asunción. Funcionaba en el lugar desde el año 2011 de forma irregular, ya que poseía licencia solo para clínica médica ambulatoria. En un video publicado en su página web, se presenta como una clínica especializada en medicina integrativa y terapias con células madre fetales cultivadas en Asunción. La Superintendencia de Salud constató que el sanatorio violaba los límites de su habilitación y, excediéndose en su licencia, aplicaba todo tipo de procedimientos médicos, internaciones y hasta terapias alternativas de dudosa validez científica, como tratamientos con células madre, ozonoterapia rectal, medicina ortomolecular, plasma y otros. En el sitio se registraron varios fallecimientos de pacientes COVID. 2 de los casos pertenecen a una misma familia, oriunda de la ciudad de Uicuí. Miguela Barrio Canal Benítez, de 72 años, estuvo 26 días internada en la Clínica Lavero. La mujer, de acuerdo a la denuncia de los familiares, fue sometida a ozonoterapia rectal y ante el empeoramiento de su cuadro, fue trasladada al Sanatorio Santa Bárbara, donde finalmente falleció tras 5 días de internación. El sanatorio exigió el pago de 200 millones de guaraníes por el tratamiento. Un hijo de la mujer, quien fue tratado en el mismo sitio y con las mismas terapias, también perdió la vida. El caso de la familia Barrio Canal Benítez fue denunciado ante la Superintendencia de Salud. Las terapias alternativas en pacientes COVID han tenido gran expansión en países como Perú y Brasil, que hoy ostentan la mayor cantidad de fallecidos en la región y el mundo. En Perú, el total de fallecidos a causa del COVID-19 fue de 180.764, el mayor número de fallecimientos en el mundo en relación al tamaño de su población, unos 32 millones y medio de personas. En contraste, Brasil tiene una de las cifras de muertes más altas del mundo, con más de 460.000 fallecimientos a causa de la pandemia. En Paraguay, ante un sistema de salud colapsado, este tipo de lugares y terapias aplicadas sin aval científico se convierten en una peligrosa alternativa para familias desesperadas en busca de atención médica. De terror, ¿no? Lo que hacen estas clínicas que vieron allí la habilitación que tiene por parte del Ministerio de Salud para operar, para funcionar, y sin embargo hacían internaciones, etcétera, etcétera, y planteaban esta medicina alternativa. Está en línea, en comunicación, Carolina Benítez, hija de una paciente fallecida. Carolina, estás en línea, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carolina, de terror esto que estábamos viendo en el informe. Contanos, por favor, y compartí tu caso, tu testimonio con la audiencia de la Caja Negra. Sí, no lo escucho. Ahí me escuchás, Carolina. ¿Estás? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, le escucho. Bueno, te decía, de terror el caso. Buenas Sí. noches. Sí, No, quería que compartas con sí, nosotros. es de terror. Sí, claro que sí. Y contanos qué pasó con tu mamá. Bueno, como saben, somos aquí del interior, y cuando mi mamá se puso mal, decidimos la Asunción. Como no conseguíamos lugar en ese, y donde se podía, pedían una suma, y en ese momento no disponíamos de esa cantidad. Y por
insistí, mi hermano, el finado, que también falleció en esa misma clínica, o sea, que era muy amigo del dueño, nos dijo que en la clínica Lavero, ya que ahí no nos pedían entrada. Ella estuvo internada 26 días. En ningún momento notamos mejora. Insistíamos en estar ahí, pero el médico nos decía que no hacía falta, que ella ya superó la enfermedad y que estando era cuestiones de días para su alta. Con nuestra angustia y desesperación. De tanto insistir, grande fue la sorpresa que nos daba de alta con 5 balones de una sonda. Contactamos en ese entonces con un primo de ella que es médico y nos llevemos en donde él estaba trabajando. Y nos comunica que está en las últimas, que está en muy mal estado. Entendemos que mi mamá que fue objeto de una grave negligencia y no se aplicaron los tratamientos correspondientes en el tiempo que tuvo que haber sido, que de haberse tratado de forma correcta, ella hubiese sobrevivido a la enfermedad. Claro. Por eso recurrimos a la justicia. Tenemos... Sí. A ver... por eso recurrimos. A ver, Carolina, lastimosamente no sale muy bien la comunicación, es un problema de internet. Quédate, vamos a llamarte y vamos a entrar por teléfono. ¿Te parece? Vamos a entrar por teléfono, ¿sí? Quédate, Cintia, le puedes llamar, hacemos un contacto telefónico. Lastimosamente la señal de internet en este país funciona así. Lastimosamente, ¿verdad? Estamos en Paraguay, así es nuestra señal de internet. Le llamamos a Carolina, es de terror el caso que cuenta esta mujer, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener la comunicación, si la hacemos telefónicamente va a salir mejor. Tenemos el resultado COVID que acaba de compartir el Ministerio de Salud. Eso también vamos a contarles los números, las cifras. Ayer estábamos desesperados, alarmados, ¿verdad? Porque sobrepasamos los 10.000 casos. Acá está informe COVID, 8 de junio. Procesamos 9.564 muestras, 3.135 casos positivos. Barbaridad. Lamentamos informar 140 fallecidos. De vuelta estamos batiendo récord. 140 fallecidos el día de hoy. Total de fallecidos, 10.145, internados 4.131 personas y 571 en unidad de terapia intensiva. Nuevo récord batimos el día de hoy. 140 fallecidos es lo que dice el informe del Ministerio de Salud. 10.145 hasta ahora. De terror estos números. Estamos evidentemente en una situación catastrófica de salud y seguimos aguardando las vacunas. Hoy médicos se manifestaron ya reclamando una serie de reivindicaciones y hay como que una coincidencia, ¿por qué no liberan las vacunas? No tiene sentido que se siga esperando, que se siga viendo. Hoy nos llamaba un oyente a Radio 1, nos decía que estuvo allí en el local de Calle I, del hospital Calle I, donde se usa como centro vacunatorio el local del partido UNAC. 2 autos, en el horario que él se fue a las 10 de la mañana. 2 autos cuando él se vacuna, 2 estaban aguardando. ¿Cómo es posible que tenemos vacunas ahora que están disponibles? 65.000 AstraZeneca, están las de Moderna, que se va a usar una parte para las embarazadas, y ahora el anuncio que llegan las Sputnik. ¿Por qué no se libera? ¿Cómo es posible que exista gente desesperadamente ávida de tener esas vacunas y tenemos vacunatorios vacíos? Y los médicos, ayer nos decía esto el doctor Lilio Irala. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué este gobierno no abre la vacunación? ¿Por qué no libera la vacunación?
Y es una estrategia de este gobierno, porque si liberan, las vacunas se acaban mañana. ¿Y después qué va a hacer el gobierno? Ante la nula gestión que no se hizo el año pasado, que se sigue ahora improvisando porque no tenemos las vacunas en la cantidad que necesitamos. Seguimos dependiendo de la donación, seguimos recibiendo vacunas a cuentagotas de a puchito y seguimos teniendo el porcentaje de vacunación más baja en la región. La gente se sigue muriendo. Estamos ante una situación catastrófica y ahora el gobierno, como no quiere evidenciar su inoperancia, no liberan las vacunas. ¿Por qué no liberan? Insisto, porque se va a evidenciar la inoperancia. Liberan las vacunas, van a liquidarse, se van a vacunar las 100.000 que tienen disponibles y después ¿qué va a hacer el gobierno? Ya no va a haber prensa en los vacunatorios creando esa sensación de que todos los días se está vacunando. Claro, están vacunando todos los días porque están vacunando a cuentagotas, cuando hay una necesidad urgente, lacerante, desesperante, porque se siguen muriendo gente en nuestro país. De vuelta hoy un número escandaloso, 140 fallecidos el día de hoy. Y lo otro, lo que anunció el ministro Borba, lo que declaró, que supuestamente, digo supuestamente porque del otro lado del Ministerio de Hacienda dicen otra cosa, el ministro Borba dice que en octubre nos quedamos sin presupuesto, pero desde Hacienda dicen tienen disponible 200 millones de dólares y ¿por qué no utilizan? Entonces, ante esta diferencia de criterios, ministro de Salud y desde el Ministerio de Hacienda, ¿por qué el presidente de la República no convoca a ambos y para que se pongan de acuerdo? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Borba cuando dice nos quedamos sin plata en octubre o al ministro de Hacienda que dice, ministro de Salud, ¿por qué no utiliza la plata, los recursos disponibles que tienen 200 millones de dólares? Utilicen los 200 millones de dólares y después vemos cómo conseguimos más recursos. Bueno, está Carolina Benítez. ¿Me escuchás, Carolina? Escucho. Bueno, no estabas haciendo el relato lastimosamente y te pido disculpas, no es un problema tuyo, no es un problema nuestro, es un problema de este país que no funciona el sistema de internet, como tantas cosas no funcionan en este país. La situación de tu madre nos contaste ante Sí. la desesperación porque ya no había espacio en los hospitales públicos, en el privado, se fueron a esta clínica y este resultado del fallecimiento le aplicaron una terapia alternativa que finalmente no funcionó y ustedes decidieron promover una demanda contra esta clínica Lavero por negligencia médica. ¿Es así, Carolina? Es así, sí. Bueno, y para entender de vuelta, ¿por qué tomaron ustedes la decisión de llevarle a tu madre a esta clínica? Bueno, sobre todo, el dueño de la clínica Lavero era muy amigo de mi hermano, el que también falleció ahí. Y como en ese momento no había lugar, no había sitio en donde estar y donde se podía, pedían una suma X. Y en ese momento nosotros no disponíamos. Entonces, por insistencia ahí de mi hermano, le llevamos a la clínica Lavero, ya que ahí no nos pedían fe de entrada. Ella ahí estuvo internada 26 días. En ningún momento notamos mejora. Insistíamos en sacarle de ahí, pero el médico nos decía que no hacía falta, que ella ya superó la enfermedad y que estaba mejorando. Y era cuestión de día para su alta. Y así jugaba con nuestra angustia y desesperación. Y de tanto insistir, grande fue la sorpresa que nos daba de alta con 5 balones de oxígeno y una sonda. Entonces ahí fue cuando contactamos con un primo de ella, que es médico, y nos dijo que le llevemos en donde él estaba trabajando. Llegando ahí nos comunica que está en la última, que está en muy mal estado. Entendemos que mi mamá fue objeto de una grave negligencia médica y no se aplicaron a los tratamientos correspondientes en el tiempo
que tuvo que haber sido que de haberse tratado de forma correcta, ella hubiese sobrevivido a la enfermedad. Porque ellos ahí no le trataban como una persona que estaba con COVID. Que hacían todo, revitalización con oxígeno, aplicación de vitamina C. Son cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad. Por Carolina, eso recurrimos a la justicia, ajá, tenemos fe y confiamos en ella. Que claro. no pase con otras personas lo que a nosotros nos pasó. Carolina, a tu madre le aplicaron esta medicina alternativa conocida como la ozonoterapia. ¿A ella le trataron con Sí, eso? la ozonoterapia, tratamiento de ozono rectal, le aplicaban vitamina C y nosotros deducimos que de tanta aplicación de esa vitamina C ella tuvo diabetes, llegó a tener 520 y de ahí no bajaba. Qué bárbaro. ¿Tu hermano también falleció en esa clínica, en esta misma clínica? Él estuvo ahí y después de 4 días de haber salido de ahí, él falleció. Pero también en la última llegó él se fue al Hospital Nacional, pero llegó en las últimas. Así como mi mamá llegó también. Los mismos síntomas. ¿Y quién autorizó que le apliquen esta medicina alternativa, la ozonoterapia rectal? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Ustedes avalaron eso? ¿Fue bajo consentimiento de ustedes? No, el doctor Aurelio, supongo. Porque él era el que daba todas las indicaciones a las licenciadas, a los doctores. Pero no contaban con un plantel de médicos. De urgencia tenían un solo médico y una licenciada, y habiendo 3, 4 internados ahí. Esta Y mi imagen, mamá tenía sobrepeso y para alzarla a ella era imposible. Y con un médico y una licenciada era imposible. estas Y imágenes los que, días, estas sí, imágenes que veíamos recién, no sé si podemos poner eso, Dante, esas imágenes que borramos del sí, cuerpo, esa imagen es de tu madre, que le dejaron en esa situación, el cuerpo, la parte de atrás totalmente quemado, destruido. Esa es la imagen de la fotografía de tu madre que ustedes arrimaron a la denuncia que formalizaron, Carolina. y sí, son las escaras. Y según el médico, por haber estado sentada 26 días, porque ella estaba sentada en un sofá 26 días, boca abajo, porque según el doctor, así ella podía saturar mejor. Claro. Y se ve también que la higienización era, que no le hacían lo que tenían que hacerle. Ahí estamos viendo, ahora pues decidimos tapar porque la imagen es muy fuerte, Carolina. Eso que estamos viendo es la parte de atrás de la madre. Tiene el trasero totalmente quemado en esas condiciones. O sea, Y son de las escaras, pero nosotros nunca nos dimos cuenta que eso tenía. qué bárbaro. Y nosotros no, tenemos acá 3 casos más que después lo vamos a dar a conocer, similares al tuyo, que pasaron exactamente por lo mismo. Por eso entiendo esto que vos estás diciendo, que decidieron Sí, formalizar esta denuncia para que ninguna otra familia pase por esto que ustedes pasaron, Carolina. sí. De- Ay, no sé ni qué decir. sí, me imagino. Es tan fuerte todo lo que vivimos ahí. Era una incertidumbre día a día. Y Que nos decían que ya estaba bien, que ella ya superó a la enfermedad. ¿cuánto les costó esto, Carolina? ¿Cuánto tuvieron que Y, pagar? y la cuenta es de 210 millones, pero solo la mitad tuvimos que pagar. Claro, qué bárbaro, de terror. Sí, Carolina, te agradecemos tu tiempo, mucha fuerza. Sí, vamos a hacer el seguimiento a esto, el seguimiento a la denuncia, cómo avanza. Vamos a hablar incluso también con tus abogados más adelante. Te agradecemos este sí. contacto, Carolina. Fuerza, muchas Y gracias. gracias a ustedes y al interés, Bueno, por el Carolina, interés. sí, sí, es de interés general. Imagínate, Carolina Benítez, hija de la paciente falleció. Usted vio en esas imágenes, le aplicaban ozono
ozonoterapia rectal. Le metían ozono en el trasero a esta mujer. Y miren cómo quedó el cuerpo, quemado. Y hay otros casos de esto. Medicina alternativa en una clínica que tenía habilitación, que no tenía habilitación para realizar internaciones o intervenciones quirúrgicas, y hacían. Esta clínica temporalmente está clausurada. Esta clínica tiene que cerrar de por vida. Hay otras 2 clínicas que están actuando exactamente de esta manera y que en las próximas horas o días van a ser intervenidas por la superintendencia del Ministerio de Salud. Queremos hablar, y está en línea, le agradecemos su gentileza, al doctor Samuel Pecho. Él es médico, neumólogo, él es de Perú, tiene un currículum acá impresionante, neumólogo, clínico, ocupacional, auditor médico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, coordinador y docente principal, un currículum larguísimo, extenso, investigador registrado en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú. Doctor, ¿cómo le va? Samuel Pecho, gracias por atendernos. Jorge Torres le saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Gracias por la invitación para poder compartir este tema de mucha trascendencia, como venía Absolutamente, escuchando. absolutamente, de terror, doctor. Nosotros borramos las imágenes, pero yo tengo acá en el teléfono 3 casos, imágenes de 3 casos, digo, pacientes que fueron tratados con esto que le denominan medicina alternativa, la ozonoterapia rectal, y terminaron falleciendo con una deuda, 200 millones de guaraníes acá, que estamos hablando casi $40.000, poco más de $40.000, y los pacientes mueren y quedan el cuerpo totalmente destruido. ¿Qué es la ozonoterapia rectal, doctor? Que estaba leyendo, se promocionó bastante y se utilizó bastante allí en tu país, en Perú, doctor. Así es. Bueno, la ozonoterapia es tratamiento con ozono. Ozono es el oxígeno, 3 moléculas de oxígeno, a diferencia del oxígeno que habitualmente respiramos, de 2 moléculas, que se ha probado en un montón de enfermedades, ¿no? Antes del COVID se ha pensado que puede servir para diabetes, para la hipertensión, para lesiones dérmicas, sin ningún aval científico ni ningún respaldo de que funcione en ninguna de ellas. Este ozono se puede usar de maneras muy diversas, como por ejemplo sacando la sangre del paciente y ozonificándola y devolviéndosela al paciente. Y una de las maneras más invasivas y menos rendidoras clínicamente es colocando, como tú bien lo has dicho, una sonda a través del recto y a través de ahí insuflando este gas de ozono, que es una terapia que no es validada por la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud, ni ninguna entidad científica acá en mi país, ninguna sociedad científica, ni el Ministerio de Salud, ni la Seguridad Social lo avalan o lo respaldan. Claro, pero sin embargo, esto se utilizó bastante. Estaba viendo publicaciones periodísticas en tu país, doctor. ¿Por qué finalmente la gente decide optar por esta medicina alternativa? ¿Tiene que ver también por una situación similar acá en nuestro país ante la desesperación, la saturación del servicio público, hospitales públicos, sanatorios privados, y en esa desesperación recurren a esta medicina alternativa? Sí, correcto. La misma situación que pasa allá es acá. Acá lamentablemente inclusive se ha promocionado en la televisión en hospitales nacionales de la Seguridad Social sin que haya un respaldo. Salen, entrevistan a neumólogos indicando que lo están usando. Hay que recordar que para poder probar cualquier terapia no validada, esta tiene que pasar por un comité de ética que apruebe que se puede implementar ese tipo de terapias. Eso es por un lado, sin ningún beneficio, no se ha reportado que haya logrado nada en los pacientes hospitalizados. Y por otro lado tiene la parte lucrativa, acá hay neumólogos que cobran 80, 85 dólares diarios por colocar una sonda rectal y pasarles ozono nuevamente sin ningún beneficio. Entonces están las dos cosas, la desesperación de querer hacer algo, lo cual causa más daño, y el lucro de muchos colegas que cobran dinero para aplicar esas terapias. En ambos casos el resultado es el mismo, ningún beneficio clínico para el paciente. Ustedes, estaba viendo también, sinceraron los números allí en tu país, doctor, corríjame, 170 o 169.000 fallecidos en Perú hasta el día de hoy. Sí,
Nosotros, eso es algo que hay que realmente felicitar la iniciativa del gobierno actual, del presidente Sagasti, que convocó a un grupo independiente de investigadores, entre médicos y especialistas en estos temas, ingenieros, epidemiólogos, que lograron captar la verdadera magnitud del golpe real que nos ha dado la pandemia a nosotros. Hemos pasado de reportar más o menos 60.000 muertos totales durante toda la pandemia a la cifra más actualizada de 180.000 peruanos fallecidos durante 286.000 peruanos fallecidos hasta el 7 de junio. Esto pone al Perú en el primer lugar del mundo en número de muertes por COVID por millón de habitantes. Estamos hablando de que tenemos 5.500 muertos por cada millón de peruanos. Y el segundo país, Hungría, que está por debajo de nosotros, tiene 3.000 muertos por millón de habitantes. Estamos casi a 2,5 veces la mortalidad más que nos sigue o que está después de nosotros. Esa es una cosa que hay que felicitar, pero al mismo tiempo es un reclamo grande al gobierno de por qué han muerto tantos peruanos. Una de las causas principales es la falta de oxígeno en casi todas nuestras regiones, ¿no? Sí, así mismo, estamos igual, acá también el problema es la falta de oxígeno. Aprovechando, doctor, este contacto, la experiencia en su país con la ivermectina. Por acá hay médicos, incluso colegas suyos, que siguen recorriendo medios de comunicación pidiendo que se utilice. ¿Cuál es la certeza y su experiencia de haber tratado pacientes COVID con la ivermectina? Bueno, yo puedo levantar mi mano derecha y decir que en toda la pandemia no le he recetado a ningún paciente ivermectina y los resultados son iguales. Un gran número de pacientes, entre el 80 y 90% del total, se van a curar completamente solos sin ivermectina porque se curan solos. Y un grupo de pacientes van a evolucionar hacia las formas severas y críticas porque es la historia natural de la enfermedad. Les quiero poner un ejemplo. Nosotros tenemos una región al sur de Perú que es Ica. Está también al lado de la costa. Ica tiene en este momento, con las cifras sinceradas, 7.870 muertos por millón de habitantes. El promedio peruano es 5.500. Ellos tienen 2.000 muertos más por cada millón de habitantes. Ica. ¿Por qué pongo ejemplo de Ica? Ica es la ciudad en el Perú, la región en el Perú, que más usa ivermectina como prevención, como tratamiento, para evitar que usen oxígeno, se reparte en las esquinas. La usan los médicos veterinarios, reparten ivermectina veterinaria a niños, a gestantes. El gobierno regional, el ejército reparte ivermectina, pero tienen la mayor mortalidad del Perú, que significa tener la mayor mortalidad del mundo. La ivermectina ha sido rechazada por todas las instituciones científicas internacionales, tanto las sociedades científicas de varios países como la OMS, la OPS, la CDC, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Instituto Controlador de Fosas, EMA de Europa, y es una locura desatada que ha gastado en nuestro país. Se ha invertido más de 120 millones de soles, que son algo así como 35 millones de dólares, en estos fármacos que no han dado ningún beneficio a nuestra patria. Volviendo al tema de la ozonoterapia, ¿cómo es que hay casos? He escuchado acá, porque acá incluso me están ahora, porque estamos en vivo, me están compartiendo en redes sociales, al WhatsApp, me dicen, nosotros tenemos casos acá en Paraguay de que ha funcionado. ¿Hubo casos de la experiencia de esa medicina alternativa, tratar con la ozonoterapia rectal a pacientes con COVID, de que eso haya funcionado o se debe a otros factores que nada tienen que ver con ese tratamiento, doctor? Así es, se debe a otros factores completamente. Es una mentira o una falacia, un engaño eso, ¿no? Claro. Si yo tengo a 100 pacientes con síntomas, 100, 90 pacientes, esta es una verdad que se ha quedado clara desde el principio de la pandemia. Si yo tengo 100 pacientes con COVID con síntomas, 90 de ellos van a ser pacientes leves o moderados, ambulatorios, que no necesitan oxígeno y que se curan completamente solos. 5 a 10 de estos 100 van a requerir oxígeno o entrar a un hospital. Entonces, si yo agarro a 100 personas y a 100 personas les doy
una sopa de pollo, 90 se van a curar con la sopa de pollo y 5 a 10 van a ir al hospital. Si a estas 100 personas, a las 100 les hago ozonoterapia, 90 se van a curar Claro. y 5 a 10 van a ir al hospital. O sea, no es la intervención que yo haga, es simplemente las probabilidades que tienen los pacientes. Entonces los médicos viven engañando a las personas diciendo, ves, todos mis pacientes que están fuera del hogar, que yo les doy tal medicamento, se curan solos. Claro, yo también he curado al gran número de pacientes sin recetar ni un solo fármaco, excepto calmarle los síntomas a los pacientes. La historia natural de la enfermedad. De terror. Doctor, le agradecemos su tiempo y estos datos. Para nosotros es muy importante su intervención por la experiencia allí en el Perú. Nosotros vamos a amplificar, vamos a contar y ojalá que la gente acá también nos siga creyendo en que esta medicina alternativa es la solución. O si no, vamos a seguir teniendo casos como el que mostramos recién de esta clínica privada donde fallecieron 3 personas y hay otras 2 clínicas que están aplicando la misma medicina alternativa con resultado de gente que ha fallecido. Y por Dios, estas imágenes, doctores, de terror y ojalá ningún paraguayo vuelva a pasar por esto y que, increíble, profesionales médicos vendan esta alternativa como la solución para enfrentar al COVID-19. Claro. Es lamentable. Cualquier alternativa, cualquier tratamiento alternativo o aprobado por alguna institución que no sea para COVID y uno quiera usarla en personas, tiene que pasar por una evaluación de un comité de personas que aprueben éticamente. Eso no se puede dar por dar medicinas. Las cifras de mortalidad en Perú son de terror debido a una combinación de fármacos. Es probablemente lo que esté pasando también con ustedes. Por ejemplo, usar antibióticos en pacientes ambulatorios aumenta el riesgo de mortalidad en 13%. Si yo le doy corticoide a un paciente que no usa oxígeno ambulatorio, prednisona, dexametasona, aumento la mortalidad en 28%. Si yo le doy hidroxicloroquina a un paciente ambulatorio, aumento la mortalidad en 11%. Si le doy ivermectina, no le doy ningún beneficio, le aumento los riesgos adversos, gasto dinero sin beneficios. Si le doy anticoagulantes a un paciente ambulatorio, le genero el riesgo de sangrar sin beneficios. Todo lo que se hace en los ambulatorios en exceso está aumentando la mortalidad de una manera descomunal. Perú es el claro ejemplo en el cual las malas intervenciones médicas, los malos tratamientos alternativos y no alternativos han generado que el Perú en este momento sea el primer país con más muertos del mundo por COVID. Y esperemos que ustedes reflexionen y los médicos paraguayos dejen de hacer lo mismo, teniendo como ejemplo claro lo que ha pasado en Perú. Doctor, imagínate esto que nos estás diciendo y me ponen acá, sociedades científicas ya alertaron sobre exactamente lo mismo que usted está diciendo y ojalá, y esto que usted dijo me parece genial, ojalá miremos lo que pasa en el Perú y no nos convirtamos nosotros. No me quiero comparar con tu país por otras virtudes que tienen los peruanos, pero no queremos compararnos con ser el segundo país en la región, siguiéndole a Perú con números de fallecidos por COVID en estas circunstancias. Doctor, le agradecemos muchísimo estos datos, su tiempo, muy amable. Muy amable, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, neumólogo, médico Samuel Pecho. También le agradecemos al doctor José Fusilo, por el contacto, por recomendarnos hacerle esta consulta al médico peruano Samuel Pecho. Nosotros podemos ser la próxima Perú, si seguimos, si no tomamos las medidas y dejemos no de creer en estas cuestiones que tienen que ver con la medicina alternativa. Hay que apostar a la ciencia, Todo lo que uno decida aplicarse para hacer frente a esta enfermedad tiene que pasar por un criterio científico, técnico. No podemos experimentar con la vida de las personas o si no vamos a seguir lamentando más muertes como las que se dieron en estas clínicas MAU que estaban operando sin ninguna habilitación para que realicen intervenciones quirúrgicas. Hacemos una pausa, a la vuelta cambiamos de tema y nos metemos en un tema muy preocupante también, que no tiene que ver con la cuestión sanitaria, pero sí tiene que ver con la cuestión social. Nosotros accedimos a documentos, revelamos cómo
existen invasores de tierras profesionales que utilizan a campesinos, les quita una cuota, les estafan porque al final le prometen que van a acceder a una tierra. Son invasores profesionales. ¿Quiénes están detrás? Hay un abogado que tiene frondosos antecedentes, vamos a contar en los informes, aparecen nombres de políticos, por supuesto, y quiénes son afectados. Gente que ha trabajado, que ha invertido, que tiene producción, que tiene la documentación de sus títulos en regla, pero la muletilla que usan estos invasores profesionales, que siempre hemos escuchado, la famosa historia de los excedentes fiscales. Le venden una historia a estos campesinos engañados en su buena fe por estos abogados estafadores. Vamos a hablar de caso puntual de una estancia, de 2 estancias en realidad que están en el departamento de Caazapá. A la vuelta de la pausa ya venimos. ¿Cómo operan los invasores profesionales? El modus operandi. Líderes de invasiones ofrecen la posibilidad de tener tierras que supuestamente son fiscales mediante el pago de cuotas y gracias a sus contactos políticos consiguen expropiar los inmuebles ocupados ilegalmente o de lo contrario se mandan mudar con la plata de los interesados en tener una casa propia. Así operan los denominados invasores profesionales de tierra. Uno de los tantos que ejerce esta profesión sería el abogado Carlos David Caballero, quien fija domicilio en la ciudad de Itá y posee sobreseimiento provisional en una causa por supuesto tráfico de drogas. Aparentemente, según consta en una denuncia presentada en su contra, esta persona engatusaría a los campesinos al prometerles tierras y cobrarles cuotas para el efecto, pero a la hora de la verdad no cumpliría con lo pactado. El año pasado, los miembros de la Comisión Vecinal Sin Tierra de la colonia Yeroviá del distrito de Buenavista, departamento de Caazapá, formularon una denuncia contra Alvin Erico Romero, Nancy Ofelia Domínguez y el abogado Carlos David Caballero por los supuestos hechos de estafa, asociación criminal y otros delitos. Según los campesinos, en septiembre del año 2018, la pareja y el abogado habrían orquestado un plan para engañar a la comunidad y así obtener un beneficio patrimonial importante. El modus operandi consistía en primero motivarles y luego pedirles dinero. Para el efecto, supuestamente Alvin Romero y su esposa Nancy Domínguez comentaron que dentro de una estancia perteneciente a la familia Burro existía una gran extensión de tierra fiscal, incluso con título a nombre de Lindert, la cual podrían adjudicarse si se organizaban y conseguían un abogado bien bareté para que los represente. Conforme a la denuncia de los afectados, días después apareció el abogado Carlos David Caballero en una reunión realizada en la compañía Yeroviá Cuarta Línea. El letrado habría asegurado en la ocasión que la estancia a ser invadida tenía 5.083 hectáreas de tierras fiscales y pidió un adelanto de dinero por sus servicios de representación. Nos pidió que cada uno pusiéramos 50.000 guaraníes mensuales como honorario y que cada interesado pueda aportar en principio 650.000 guaraníes para pago al agrimensor y posteriormente elevó ese monto a 1 millón de guaraníes. Toda la plata que se juntaba, 9.200.000 guaraníes mensuales, recibía la señora Nancy Domínguez y entregaba al abogado Carlos David Caballero en concepto de honorarios y el aporte restante guardaba en la casa, reza el escrito presentado ante la Fiscalía. Durante 17 meses, las personas que aparentemente fueron embaucadas dieron al abogado la suma de 156.400.000 guaraníes, en tanto que en concepto de otros aportes entregaron un total de 151.100.000 guaraníes a Nancy Domínguez. Además de entregar esa plata, los denunciantes aseguran que fueron obligados a participar de una manifestación en contra de la Intendencia de Buenavista durante 45 días. Aquellos que no asistían debían pagar una multa de 50.000 guaraníes por día, lo cual les ocasionó un perjuicio patrimonial que ronda los 414 millones de guaraníes. Todo esto lo hacían bajo la promesa de que cada uno obtendría 10 hectáreas de las supuestas tierras fiscales. Así fueron sembrando con engaños en nuestra mente
el deseo de obtener una tierra propia. Nos dijeron que formásemos una comisión que iban a hacer reconocer ante las autoridades locales y el INDERT, expresaron los afectados. Además, detallaron que en fecha 22 de junio del 2019 apareció un agrimensor de nombre Fernando Conteiro para medir y lotear el inmueble y que junto con Carlos David Caballero supuestamente les ordenó invadir la propiedad en cuestión. Aseguraron que en todo momento el abogado les prohibió tomar fotos o grabar vídeos de la actividad y en especial a él. Sin embargo, algunos lograron documentar lo realizado. Estas pruebas fueron proporcionadas al Ministerio Público. Así también los engañados indicaron que los responsables del ilícito les hicieron creer que el INDERT había reconocido a su comisión llamada Agromensú y que ya se estaba tramitando la adjudicación de los lotes. A todo esto se suma que aparentemente llegaron a vender 10 lotes de manera directa por la suma de 3.500.000 guaraníes cada uno, según la denuncia presentada. Otros casos. El abogado Carlos David Caballero también tiene en su haber otros intentos de recuperación de tierras, como las que están ubicadas en el distrito de Ñacunday, parte de Santa Rosa del Munday y Domingo Martínez de Irala, que abarca una de 257.000 hectáreas y otras 77.539 hectáreas en el distrito de Tabapú, departamento de Alto Paraná, que supuestamente son excedentes fiscales y figuran a nombre del INDERT, pero estarían ocupadas por 2 personas extranjeras. Mientras las autoridades hacen la vista gorda a las ocupaciones irregulares, los profesionales invasores siguen actuando campantemente, asusando estas prácticas con el único fin de sacar dinero a las familias que buscan un pedazo de tierra propia. Bueno, sobre este tema vamos a hablar, tenemos otros informes, invasores profesionales, le llamamos nosotros. Ojo con esto, estos no son los campesinos que legítimamente están reclamando, peleando por un pedazo de tierra. Hay un modus operandi donde aparentemente, digo aparentemente porque hay una denuncia, incluso con nombre y apellido, donde está este abogado Carlos David Caballero, el que se encarga de detectar propiedades, no solamente, hoy vamos a hablar del caso Caazapá, hay casos en el Chaco, hay casos en Alto Paraná, donde el valor de la tierra es importante. Ellos no se van a otro lugar donde el valor de la tierra tiene un precio por debajo de $5.000 la hectárea, van a propiedades donde el valor de la tierra tiene un costo altísimo. Y se instalan allí, le utilizan a unos políticos y tal vez plantean incluso utilizando a gente del INDER para la expropiación. Y si eso ocurre, después lotean y se quedan con mucho dinero. Nosotros mostramos acá, caso puntual en Alto Paraná que afectaba y que involucraba, hemos dado a conocer incluso audios en el que se menciona a un senador, caso de Sixto Pereira, operando abiertamente. No digo que él esté en este caso, pero el esquema, el modus operandi es prácticamente lo mismo. Manuel Riera, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. ¿Invasores profesionales son estos? Son sobre todo la gente que dirige esto, Jorge. Es decir, como estabas diciendo, hay un modus operandi, consiste en alegar la existencia de un excedente fiscal. Y una vez que alegan el excedente fiscal, vienen, se instalan dentro, empiezan a medir las parcelas que se van a repartir y siempre hay alguna persona que dirige, alienta, en este caso es esta señora Nancy Domínguez, ella es generalmente la más agresiva y lamentablemente el procedimiento o el proceso para resolver el problema es largo. Entonces la invasión se produce inmediatamente. La violación a la propiedad privada es un delito continuo, o sea que el concepto de flagrancia está permanente. El doctor Silva, que entiende más de esto, te va a explicar. Pero el problema está en que la manera en que se desenvuelve la cuestión hace que esto hoy en día esté cerca de 60 días. Entonces, en 60 días el problema creció, los gastos son enormes, no solo para el sector privado, sino para el Estado, que cuando llega el momento de hacer el procedimiento que dispone el fiscal, hay una inmensa cantidad de gastos. Claro. De movimiento de policía, de maquinaria, de equipo,
y también para el sector privado, ¿verdad? Entonces, hay gente que puede defenderse y hay gente que no puede defenderse y pierde su tierra, Jorge. Realmente es muy peligroso y sobre todo se manda un mensaje muy débil de la presencia del Estado cuando el Estado no actúa en cumplimiento de lo que manda la ley. Usted dice, hay gente que puede defenderse y gente que no, pero supongamos que pueda defenderse y terminan por cansancio entregándose. Dicen, no queremos tener problemas, vamos a entregarle estas 500 hectáreas que no les corresponde, pues terminamos cediendo, entregando para evitar unos problemas. Y eso es de terror. No, y aparte son muy agresivos, Jorge. Es decir, esta gente entra, destroza tus alambrados, te roba los portones, impide que continúe la siembra, amenazan a la maquinaria. Una maquinaria que vale 100.000 o 150.000 dólares no puede ser quemada. Entonces finalmente uno termina cediendo parte de un terreno que te pertenece porque tiene mucho más que perder si los enfrenta. Si uno los enfrenta en defensa propia, que la ley te permite, porque hay flagrancia, sin embargo uno termina procesado y con problemas más graves. Entonces hay que aceptar el procedimiento y hay que terminar perdiendo 60 días en una lucha que es sin cuartel, porque a veces se hace el procedimiento, tenemos experiencia que se hizo el procedimiento, se va la policía, vuelven a entrar, se va la policía, vuelven a entrar. Entonces es un cuento de nunca acabar con una inmensa cantidad de gastos. Este es el caso más genérico. Me queda el caso puntual y está el abogado que es de Cazapá, allí donde se dio este caso. Nos adentramos ya en el caso puntual, la estancia de los Burró. Está el abogado Rubén Silva, abogado de la firma Ita Sombrero, o esa es una de las estancias, ¿verdad? En realidad es abogado de las dos estancias invadidas, de las dos, que pertenece prácticamente a la misma familia, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por la invitación y estoy para contestar las preguntas. La segunda vez que invaden esta propiedad. Es la segunda vez, Jorge. Justamente había un proceso penal que se había iniciado en la jurisdicción de San Juan de Nepomuceno por una equivocación, digamos, procesal, porque ambas fincas, las invadidas, se encuentran dentro del distrito de 3 de Mayo, pero como que la jurisdicción más o menos se lo tenía como pertenecía a la colonia Yerovia, que es un distrito de San Francisco, de una localidad de San Francisco que pertenece a un distrito de San Juan de Nepomuceno. La jurisdicción le otorgaron a San Juan de Nepomuceno y ahí se llevó adelante el proceso anterior en donde yo no intervine todavía, y en donde infelizmente, digamos, fueron sobreseídos estos campesinos, supuestos campesinos, a raíz de una desidia fiscal, digamos, porque se hizo una pericia que nosotros todavía hasta el momento no vimos, en donde supuestamente un agrimensor dijo en su dictamen de que el lugar donde estaban ubicados los campesinos no estaba dentro de las fincas pertenecientes a mi cliente. Y de ahí que fueron sobreseídos. Tenemos este informe, podemos compartir ya puntual sobre este caso y después vamos a ir desmenuzando parte por parte. Compartimos el segundo informe, puntualmente las estancias invadidas de la familia Burró, allí en el departamento de Cazapá. Invasores profesionales atropellan por segunda vez estancia en Cazapá. Hace 53 días, la estancia Ita Sombrero se encuentra invadida por 100 personas que construyeron precarias viviendas en el terreno. Esta es la segunda vez que los ocupantes se instalan allí. La estancia Ita Sombrero es un establecimiento ubicado en la colonia Yerovia, distrito de Buenavista, departamento de Cazapá, que pertenece desde hace décadas a la familia Burró Jiménez, la cual cuenta con el título de propiedad, mapeo georreferenciado, licencia ambiental, impuesto inmobiliario al día, entre otros documentos que avalan su legitimidad. Los propietarios del mencionado inmueble son muy reconocidos en el ámbito agropecuario por haber creado la Fundación Servicios de Salud Animal, Fundasa de Cazapá, por ser socios fundadores del Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria, Grupo CREA de Cazapá, y socios dirigentes de la Asociación Rural del Paraguay. La estancia Ita Sombrero
posee tierras muy productivas que están siendo explotadas actualmente por la cuarta generación familiar, la cual se dedica a la ganadería, agricultura y rubro lácteo, y espera pasar la posta luego a los nietos para seguir con el negocio. Sin embargo, la familia Burro denuncia que gente malintencionada pretende destruir un trabajo de años al invadir nuevamente el inmueble. El pasado 16 de abril de este 2021 se registró la invasión del establecimiento por parte de un grupo de 70 personas. Los ocupantes ilegales fueron identificados como miembros del grupo de campesinos Sin Tierra Agromensú, liderado por Nancy Ofelia Domínguez. Según el acta policial de la intervención hecha luego de la denuncia de los propietarios, esta líder mencionó en esa oportunidad que ya habían invadido ese mismo lugar hace un año y que el grupo contaba con la documentación pertinente para volver a hacerlo. Sin embargo, sobre ese predio rige un amparo constitucional firmado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Yutí, circunscripción de Cazapá, a cargo del juez Miguel Ángel Riquelme, que establece una medida cautelar de urgencia de autorización de custodia policial para dar garantías a los propietarios de seguir trabajando y además para impedir el ingreso de personas extrañas al inmueble en disputa. Esta resolución judicial se dio luego de que en junio del 2019 haya sido ocupada inicialmente por unas 50 personas. El 28 de abril pasado, una comitiva fiscal policial fue hasta el sitio ocupado por los invasores y constató pequeñas casitas precarias construidas con carpas. Durante la intervención, unas 15 personas impidieron la entrada a las autoridades y una mujer que se identificó como encargada llamó a su abogado Carlos David Caballero para que converse con el fiscal Rodrigo Leperti, quien encabezaba la constitución. Este representante legal de los invasores informó al agente fiscal que iba a pasar por su unidad para interiorizarse de la denuncia. Tras eso, ante el hostigamiento que seguían sufriendo los propietarios del inmueble, el 6 de mayo el fiscal Rodrigo Leperti solicitó a la Policía Nacional que garantice la protección y seguridad de los mismos. El 25 de ese mismo mes, solicitó que 200 agentes lo acompañen a un procedimiento de allanamiento previsto inicialmente para el 28 de mayo. 2 días antes de ese operativo, la policía detuvo a la líder invasora Nancy Ofelia Domínguez de Romero durante una patrulla preventiva en la vía pública. También se dio la aprehensión de otros involucrados, identificados como Antolín López Ríos y Aurelio López Reyes. El 27 de mayo, el comisario Víctor Barrientos, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, informó a la Dirección General de Prevención y Seguridad que unas 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, liderados por Nancy Ofelia Domínguez, siguen invadiendo las 2.200 hectáreas que abarcan un monte, río, mecanizadas, pastizales, campos y zona de ganadería. En ese lugar siguen asentados en 43 precarias casas. Según informaciones manejadas por efectivos de la subcomisaría de Yerovia, los invasores contarían con armas de fuego larga y corta, blancas, machetes, foizas, etc., y otros objetos peligrosos. De acuerdo con los denunciantes, además de ocupar ilegalmente, los invasores destruyeron la alambrada, el cultivo de maíz, la pastura y procedieron a la conexión clandestina al tendido eléctrico, entre otros hechos punibles de menor grado. La familia lamentó que los invasores atenten contra la fuente de trabajo que se ofrece en el sitio, ya que el personal y los contratistas son vecinos de la zona. Todo esto podría perderse mientras sigue pendiente el desalojo de los ocupantes ilegales. Recar es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Con su sistema FullNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu VRCard al 417-5000. VRCard es de barcos y rodados. Doctor Silva, no se procedió todavía al desalojo en esta segunda invasión de estas dos estancias. Estamos hablando de dos instancias, Itá Sombrero y estancia Campo Florido. Nosotros pusimos todo en uno porque pertenece a la misma familia. En realidad son dos propiedades, creo que 4.000 hectáreas en total, 2.000, pero es toda una familia, ¿verdad? Así. Y ahí en la parte, la de invadida es, vaya casualidad, ¿verdad? La parte que da sobre la ruta, ¿verdad? Que se asfaltó hace poco, o que sos de allí, ¿verdad? ¿Hace cuánto
llegó allí el asfalto. Y ahora se Ahora está terminado. se está haciendo, sí. Bueno, el desalojo, ¿por qué no se da? Bueno, te explico lo siguiente, Jorge. El desalojo es un procedimiento civil. Lo que en este caso en concreto lo que se va a hacer en esta propiedad, se va a hacer un procedimiento de aprehensión y la detención de las personas. Sí. La detención de aquellas personas que ya cuentan con orden de captura y la aprehensión de aquellas personas que están en estado de flagrancia. Entonces se le va a aprehender a estos que en ese momento están, como explicó el doctor Manuel, la invasión inmueble es un hecho punible de característica continua. ¿Qué quiere decir eso? De que la flagrancia no existe solamente al entrar en la propiedad, sino que permanece durante que la persona esté en la propiedad. Entonces, la flagrancia se va a utilizar para aprehender a las personas que están dentro de la propiedad y aquellos que están con orden de detención que ya fueron identificados van a ponerse a disposición del Ministerio Público y del juzgado. ¿Qué documento ellos muestran para justificar la invasión? Esa es una pregunta que yo me hice también, Jorge, y en las intervenciones que nosotros hicimos aquella vez con el fiscal, nosotros fuimos a intervenir, a tomar los puntos, las coordenadas de las casitas donde están instaladas estos invasores y ellos muestran el sobreseimiento definitivo. Les pregunto yo, señor, ¿qué documento a usted le ampara para entrar en una propiedad privada? Su sobreseimiento por una primera invasión. Por una primera invasión. Imagínate, Jorge, la respuesta que te dan. Y el abogado, al momento porque esta líder fue aprehendida, fue detenida, se le puso a disposición del juzgado y en el momento del 242 el abogado se fue y se presentó y como fundamento de su defensa presentó también el sobreseimiento definitivo. A ver, doctor Riera, yo puedo justificar, digo entre comillas, una invasión, pero mínimamente tengo que decir, pues acá tengo yo este documento y acá hay un excedente fiscal, esto es un documento que conseguí del INDER y hay un litigio ya que viene desde hace años y digamos que puedo buscarle la vuelta y justificar con eso. El caso de la estancia en Cazapá de la familia Burró, y eso estábamos compartiendo, ahí vemos imágenes, mirá lo que es. Esto ya está siendo explotada, estas dos propiedades, actualmente por la cuarta generación familiar, esta familia que se dedica a la ganadería, ahí estamos viendo imágenes, a la agricultura, rubro lácteo, y ya la administración actual, el otro día hablamos nosotros con el señor Nicolás Burró, también con el señor Roberto Jiménez alias Cocho, le están transfiriendo ya a sus nietos esta imagen que estábamos viendo. Entonces, doctor, yo digo, mínimamente, y son especialistas esto, porque van a un lugar, ahí estamos viendo imágenes, miren todo lo que hay allí, lo que se genera, lo que se produce, y esto quieren destruir estos invasores profesionales, escudándose en la historia de los pobres campesinos sin tierra, que esa es otra discusión social, problema real, existente en Paraguay, pero no se puede ir a atropellar la propiedad privada como están haciendo esta gente. Realmente ahí hay que poner las cosas en su lugar, Jorge. Es decir, no hay ninguna norma en el sistema jurídico paraguayo que autorice una invasión. Por el contrario, hay dos normas específicas que la prohíben. La primera es que la propiedad privada está garantizada. Y la segunda es que nadie puede hacerse justicia por mano propia. O sea, si yo me creo con derecho a esa tierra, tengo que ir a un juez a pedirle que me dé la tierra. Cuando se habla de tierra rural, la gente no dimensiona el problema. Pero imaginemos a alguien que esté en su casa y entran 5 personas y dicen, yo no tengo tierra, yo no tengo casa, y te ocupan las habitaciones, ¿verdad? Eso es flagrancia, que es lo que estaba explicando el doctor Silva. La ley autoriza a cualquier ciudadano a actuar cuando existe flagrancia, ni siquiera hace falta la policía. La policía con mayor razón. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué
se permite que gente, sobre pretexto de ser campesinos sin tierra, entre comillas, como está señalando, está autorizado a hacerse justicia por mano propia y proveerse de tierra ajena por mano propia, sin intervención del Poder Judicial? ¿Y por qué se permite que esa gente que está en estado de violación de la propiedad privada no sea aprehendida en el mismo acto? Nosotros entendemos que generalmente la policía tiene la prudencia de pedir la protección de un fiscal, pero el fiscal empieza pidiendo títulos, empieza a pedir condiciones de dominio, cuestiones que nada tienen que ver, porque en derecho hay dos derechos defendidos, que son la posesión y el dominio. Quiere decir que eso de pedir título es un absurdo. Vamos a suponer que estuvieras en mi casa, porque sos inquilino. El fiscal te dice, dame tu título, y vos le vas a decir, no tengo título, porque el título es mío, no Claro. tuyo. Entonces, cuando el fiscal pide para defender la posesión el título de propiedad, quiere decir que no va a defender al que no tenga título. Es decir, hay ciertos conceptos, hay ciertos errores que necesitamos que la gente entienda y que las autoridades comprendan que deben ser defendidos si quieren que el sistema de derecho funcione, de Estado de Derecho, y si no quieren que la violencia se instale en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que comprender que cuando aceptamos la figura del Estado, aceptamos para dos funciones nomás, después creció el Estado, que son seguridad y justicia. ¿Por qué seguridad y justicia? Porque si yo en mi relación con mi vecino me hago justicia por mano propia, yo lo que haga es venganza. Si yo mato, es venganza. Si mata a la policía, cumple con la ley. Si un juez le manda a la silla eléctrica a alguien, es justicia. Si yo cocino a alguien en la silla eléctrica, es venganza. Entonces, la paz social solo se consigue con justicia. ¿Quién puede hacer justicia? Solo el juez. Entonces, en general los propietarios tenemos la tendencia a no aplicar ese artículo del código que nos permite a nosotros aprehender a una persona en flagrancia. Estas cosas en la propiedad rural no se entienden, pero vamos a suponer que alguien está apuñalando a otra persona. Si yo llego al sitio, yo estoy autorizado a aprehender a la persona que está agrediendo para salvar a la víctima. No necesito buscar el fiscal ni la policía. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ese caso y la invasión a la propiedad privada? Ninguno. Claro. Vamos a suponer esto es propiedad privada, Jorge. ¿Acaso cualquiera puede apropiarse de esto? Entonces, ¿cuál es el problema de la propiedad privada? Los enemigos de la propiedad privada necesitan que nada sea de nadie. Porque si nada es de nadie, no hay intercambio. Y si no hay intercambio, no hay economía de mercado. Entonces, ¿por qué la izquierda apunta a la propiedad privada? Porque es la manera de destruir el sistema. Claro. Y si el Estado no nos protege, entonces finalmente se declara la ley de la selva. Y nosotros debemos impedir eso, Jorge. A propósito de eso, el Estado que dice acá el doctor Riera, ¿cómo está en Cagazapá, en este caso en particular? Yo accedí al documento del acta elaborado por la policía que intervino, que estaba muy bien hecho, entre paréntesis, me sorprendió, muy preciso, la intervención de la Fiscalía. ¿Cómo estamos en eso, doctor? Estamos bien. En realidad, Jorge, así como explicó el doctor Manuel, nuestros clientes son institucionalistas. Ellos optaron por seguir los conductos procesales correspondientes, agotar las instancias, la policía documentar todos los hechos y con el acompañamiento fiscal, en donde el fiscal en 3 oportunidades se constituyó en el inmueble de Jorge, se tomó coordenadas, se determinó que los puntos ocupados por estos invasores están dentro de la propiedad. Eso se determinó con un informe pericial de peritos del Ministerio Público y peritos privados. Entonces se agotó todas las instancias procesales y ahora estamos esperando hacer el procedimiento, así como te dije, para la aprehensión de aquellos que no tienen aún orden de detención, que no fueron identificados todavía, porque en cada oportunidad en donde se constituye la policía, ellos desaparecen. Claro. Y
En un momento dado ya aparecen en el inmueble. Entonces la idea es aprehenderle en estado de flagrancia a estos y a aquellos que ya fueron identificados, detenerles y ponerle a disposición del juzgado para que éste resuelva lo que corresponda. Carlos David Caballero, colega tuyo, ¿verdad? Importante colega dirían algunos, porque vi el antecedente que tiene, barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad. El antecedente que tiene este hombre, él está sindicado como el cerebro, en este caso, detrás de esta invasión, junto a esta otra señora de nombre Ofelia Domínguez, que aparece también con otros. Ellos se le vieron, hay videos incluso de que estaban allí en ese lugar. Sí, y Nancy ya fue detenida. Ella fue puesta a disposición del juzgado, el juzgado le otorgó medidas alternativas. Yo apelé esa resolución, le expliqué al Tribunal de Apelaciones que ella sin ninguna caución se le otorgó medidas, cuando que en otros casos se exige caución real a los imputados para que se le pueda otorgar medidas. Entonces yo cuestioné mi apelación y está eso para resolverse ante el Tribunal de Apelaciones. Y resulta muy ridículo, Jorge, como estás manifestando este colega, porque él llama, inclusive le llama al fiscal y le amenaza. A mí ya me mandó a amenazar a través de otros colegas. O sea que él prácticamente se siente dueño de la verdad y se siente dueño del... Trabajadores incluso de esta estancia que estaban haciendo su labor, ¿verdad? Fueron amenazados. Sí, hay también denuncias de eso, hay ¿verdad? denuncias. Que te cuente el detalle de cómo dispusieron sobre allá animales. ellos, Jorge, prácticamente le tienen como prisionero a los empleados de la estancia. Ellos se apoderaron de la estancia. Ellos no permiten la entrada de los ganados a una pastura. Sacaron alambradas, hicieron correr alambradas y ellos elaboraron su propio rumbo ahí dentro de la propiedad. Es más, lo más grave, Jorge, que un docente cuyo nombre es Aurelio, creo que ya está identificado, ya tiene orden de detención, ya adquirió supuestamente 100 hectáreas. Ahí. O sea que él va comprando de otros invasores. Claro. Imagínate eso, Jorge. ¿Y qué es lo que le vende? Si no tenés un derecho que no tiene. Un derecho inexistente. Un derecho inexistente. No, eso es terrible y las veces que te vas ahí te da mucha pena, Jorge, porque vos ves que se sienten impotentes los personales de la estancia. Trabajan allí, ellos trabajan, años, son muy pasivos, no pueden hacer nada, no pueden proceder y inclusive los invasores le dicen, porque si no, éramos Sarambipata Oscar. Y así se está manejando y están sitiados. Eso es la pura realidad, están sitiados. Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta venimos con este informe, esta pretensión que tienen un grupo de legisladores, el senador Pedro Santa Cruz, de Cire Masi, de blanquear, entre comillas, tierras repartidas ilegalmente y despenalizar las invasiones de tierra. ¿Ustedes se imaginan qué hay detrás de esta pretensión que tiene este grupo de parlamentarios? Pausa y venimos con ese informe. Legisladores pretenden blanquear tierras repartidas ilegalmente y despenalizar invasiones. En el circuito legislativo existen dos proyectos de ley que guardan relación con la tenencia de la tierra. Uno de ellos surgió en la Cámara de Diputados y propone modificar el Estatuto Agrario, pero sus detractores aseguran que solo blanquearía las tierras repartidas ilegalmente. La otra iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores y plantea despenalizar las invasiones y prohibir los desalojos luego de 6 meses de ocupación. En la sesión ordinaria del pasado jueves 3 de junio, la Cámara de Senadores rechazó la iniciativa parlamentaria que pretende modificar 16 artículos del Estatuto Agrario y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata del proyecto de ley
que modifica y amplía varios artículos de la ley número 1863/2002, que establece el Estatuto Agrario, y sus modificatorias, las leyes número 2002/2002, 2531/2004, 5881/2017, que fue presentado por los diputados Hugo César Capurro del PLRA, Avelino Dávalos Estigarribia de la ANR y Pastor Soria Melo de la ANR en junio del 2019. La propuesta, que fue aprobada en diputados en diciembre del 2020, tuvo un amplio rechazo cuando fue abordada en la Cámara Alta. Durante el debate, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, senador Pedro Santa Cruz del PDP, informó a sus colegas que realizaron mesas de trabajo donde pudieron escuchar a diferentes organizaciones sociales y que éstas expusieron su postura en rechazo al proyecto porque blanqueará ocupaciones de tierra en diferentes puntos del país. Así también, los senadores Hugo Richer del Frente Guazú y Enrique Salim Busarquis del PLRA consideraron que el proyecto era antipatriota, y Fidel Zavala, del partido Patria Querida, manifestó que era una barbaridad porque no viene a solucionar el problema de fondo. Lo que dice el proyecto. En el artículo 88, el más polémico, se establece que los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región oriental al momento de la promulgación de la ley, que no sean considerados beneficiarios por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada. Quienes ocupen tierras y no cumplan con requisitos de ser beneficiarios de la ley deberán presentar una carta de oferta de compra. Además, no podrán ser adjudicados con más de un lote y la venta no será inferior al 70% del valor del mercado. Mientras que en el artículo 90 se menciona que los lotes otorgados bajo el Estatuto Agrario serán inembargables e inajenables. En el ítem 95 se resalta que no podrán ser expropiadas superficies menores a 300 hectáreas, en tanto que en el punto 106 figura que si el denunciante fuese el propietario del inmueble en el cual se comprobase la existencia de un excedente fiscal, tendrá derecho preferente para la adquisición en compra del excedente, sin pasar el límite máximo establecido. Ley para legalizar e incentivar las invasiones. Que amplía el artículo 142 del Código Penal, que es sobre invasión de inmuebles, ¿verdad? Al margen de la anterior propuesta legislativa, el senador Pedro Santa Cruz presentó el proyecto de ley que amplía el artículo 142, invasión de inmueble ajeno, del Código Penal, modificado por Ley 3440/2008. En la misma sesión ordinaria, el Senado aprobó estudiar la iniciativa dentro de 21 días. Según el proyectista, la normativa planteada delimita las actuaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional en casos de ocupación de inmuebles, garantiza la vigencia de normas civiles y de juzgados competentes y prevé que el denunciante o reclamante recurra ante el fuero civil y comercial. De aprobarse, el artículo que habla de la invasión de inmueble ajeno incluirá los siguientes puntos. No configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya transcurrido 6 meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial. Durante la sustanciación de dichas acciones, no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos, hasta tanto sea dictada resolución judicial sobre la procedencia del derecho invocado. Al respecto, el senador Fidel Zavala, líder de la bancada, dijo que es una abierta declaración de complicidad al atropello a la propiedad privada, violando la Constitución Nacional, porque con esta propuesta se pretende despenalizar las invasiones y prohibir los desalojos a partir de los 6 meses de ocupación. Nosotros vamos a seguir con este tema. Mañana en 30 más, toda la semana vamos a seguir desarrollando este tema. Doctor, ya no tengo más tiempo, te agradezco. Esto no tiene que correr, este proyecto Santa Cruz de Ciremas. Esto no puede correr. Una vergüenza. Una vergüenza. Doctor, vamos a hacerle seguimiento. Mañana también te vamos a llamar de la radio para hablar un poco de otras cuestiones puntuales que tengo acá sobre este caso, ¿te parece? Perfecto, Jorge. Bueno, nosotros nos vamos.
Ya viene Gustavo Recalde, estrenamos nuevo programa esta noche en Unicanal. Gustavo Recalde entrevista. Le estoy viendo al ministro de Salud, le estoy viendo a Julio Borba. Liberen las vacunas, ministro, liberen las vacunas, la gente se está muriendo. De vuelta, 140 fallecidos el día de hoy. Forma parte de una estrategia, como dice Lilio Irala, de ir mostrando de que supuestamente el gobierno está haciendo bien las cosas, de a puchito estamos vacunando, hay que liberar. No puede ser que sigamos teniendo vacunatorios vacíos, vacunatorios vacíos tenemos, y por otro lado gente ávida que quiere vacunarse. En el mundo 40% de la población no se quiere vacunar, pero hay un 60% que sí se quiere vacunar. A esa gente hay que vacunarle. No puede ser que tengamos vacunas guardadas y esperando que la gente acuda a los vacunatorios. Si no va la gente, avanzamos, liberemos. Ya viene Gustavo Recalde con la entrevista con el ministro de Salud, Julio Borba. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.